Buenas noches y sean bienvenidos a esta segunda ponencia de estas jornadas organizadas por la Asociación Cultural Cofrade La Venera, con motivo de cumplirse el 300 aniversario de la colocación de la primera piedra y el comienzo de la construcción de la Catedral de Cádiz. Realmente hoy no debería de encontrarme aquí presentando a nuestro segundo ponente en esta primera jornada, pero pues la persona designada para ello no puede hacerlo por tener compromisos adquiridos anteriormente. Así que recojo el testigo de mi hijo, un antiguo alumno colaborador de nuestro ponente, y realizaré una pequeña semblanza sobre don Manuel Bustos Rodríguez. Don Manuel Bustos Rodríguez ha sido catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cádiz, así como profesor activo de la misma hasta su jubilación el pasado curso 2021. Comenzó su docencia universitaria en la Universidad Complutense de Madrid en los cursos de 1972 y 1973. Posteriormente, ya en 1974, ingresa a la Universidad de Sevilla como profesor de Historia Económica primero, desde 1974 a 1978, y luego de Historia Moderna desde 1978 a 1980. Desde 1981 está vinculado a la Universidad de Cádiz, sucesivamente como profesor adjunto, profesor titular y finalmente como catedrático. Ha sido director de la Escuela Universitaria del Profesorado Virgen de Europa, vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Cádiz. Ha impartido clases en diferentes universidades y escuelas superiores de Sevilla, Cádiz, Lovaina, Sorbona, Burdeos, Hamburgo, San Juan, Argentina, así como en Estados Unidos. Ha sido director de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Artes y actualmente es miembro de número de la Academia de Europa con sede en Londres y de la Academia de Historia de la Iglesia de Andalucía, así como de la Academia Nacional de Burdeos y de la de San Romualdo. En la actualidad es miembro de la Comisión Académica de la Escuela Internacional de Doctorado sobre Estudio del Mar. Galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Coedición en el año 2005 y el Premio Gaditano de la Ley en el año 2007. Ha sido director asimismo de 13 tesis doctorales y en la actualidad dirige otras 4. Posee 6 sesenios de investigación y 5 de docencia, máximos que permite la ley. Fue delegado diocesano de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, patrón de la Fundación de San Pablo CEU y secretario de la Asociación ACDP del Centro de Cádiz. Director del Instituto Diocesano de Teología de Cádiz-Ceuta, donde imparte clases, así como colabora de forma asiduo con diversos organismos del Obispado de Cádiz-Ceuta. Es autor de numerosos capítulos en obras colectivas, de artículos en revistas especializadas y de 16 libros como autor único, además de miembro del Consejo Editorial o de redacción de varias revistas científicas. Ha sido columnista de los periódicos del Grupo Yoli, incansable colaborador en el mundo de las hermandades y cofradías, habiendo disfrutado San Fernando de su presencia en numerosas ocasiones. Destacaríamos para ello la ponencia que realizara en el marco del 75 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes y que versó sobre el Concilio Vaticano II. Sin más, damos paso a don Manuel Bustos Rodríguez y su ponencia La ciudad de Cádiz y su catedral en el siglo XVIII. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, que no la ha hecho, aunque él creía que le iba a hacer peor que su hijo, pues no ha sido así, ¿no? La ha hecho bastante, algunas matizaciones que tendría que corregir porque esto ya está un poco, a lo mejor pasado, ¿no? En algunas cosas, en algunos aspectos, que no la he rectificado y si le ha tomado ahí algunas cosas, pues son, no son totalmente como se dicen, ¿no? Por ejemplo, la jubilación en el 20, 2 años. Pero bueno, estoy inactivo otra vez porque ahora estoy de profesor catedrático emérito en San Pablo CEU en Madrid, o sea que sigo todavía, como se dice vulgarmente, dando el callo, ¿no? Así que, bueno, es una satisfacción estar con personas tan pacientes como ustedes, que a estas horas ya que tenían que estar ustedes preparando la cena y, en fin, preparando a ver, viendo el programa de televisión, así ese Crown, que creo que hace furor entre las masas, pues a lo mejor tenía usted que ver ahí la vida de la Isabel II, que bueno, está teniendo un éxito arrollador. Mi mujer está pegada todo el día a la televisión para verla, y sin embargo pues han tenido el valor, la voluntad, la gallardía de decir, pues esta noche vengo a
a oír a mi copredecesor, el profesor Francisco Condemora, y luego a continuación, pues muy seguido, a Manuel Bustos. Digo muy seguido porque no han tenido ustedes tiempo apenas casi de descansar. Así que, pero bueno, voy a procurar ser, bueno, pues lo más ameno que pueda ser. Yo no uso medios audiovisuales, por varias cosas, ¿no? Porque no creo mucho en ellos, pero también porque soy un inútil, ¿no? O sea que para usar esas cosas, o sea que no me voy a echar el farol de decir que es que yo, bueno, estoy por encima del bien y del mal, ¿no? Sino simplemente que los de mi generación estas cosas pues se nos dan bastante mal, ¿no? Y seguramente estaríamos aquí, ¡pum!, que le da, no, sube la pantalla y empezaría a venir gente aquí a intentar arreglarlo y al final estaríamos más gente aquí que ir sentados, ¿no? Entonces, lo mejor es hacerlo así y entonces fiarse de la voz y de la cabeza en la medida que le funciona, ¿no?, todavía, para hacer esta exposición. Bueno, a mí me ha tocado, has puesto muy brillantemente mi compañero, pues lo que era la diócesis de Cádiz en el siglo XVIII, en la época, y siglo XIX en parte, que era la época, como saben ustedes muy bien, que es la dura, en fin, todo lo que es la construcción, el proceso de construcción, de consagración, etcétera, de la Catedral de Cádiz. Es una obra larguísima, como ustedes saben bien, 1722, por eso estamos celebrando el centenario, ¿no? Y por otro lado, luego, pues hasta 1838, que es la consagración, pero siguen, como bien ha dicho él, pues siguen las obras todavía algún tiempo más. Y es una catedral inacabada, es decir, no está terminada todavía. Si se fijan ustedes, dan una vuelta por la parte de atrás, es decir, de la catedral, verán ustedes que hay como unos muros que se cortan así en un determinado momento, la piedra se queda fuera, y no han continuado en las capillas que tenían que haber hecho allí, ¿no? Bueno, ¿esto a qué se debe fundamentalmente? Yo habría que preguntar dos cosas. ¿Sí? ¿A qué se debe que durara tanto? Y ¿por qué hacer una catedral nueva cuando ya Cádiz tenía una catedral? Esto no es una cosa frecuente. Cuando existía ya una catedral, pues normalmente no se hacía una nueva, sino que o se ampliaba la que había o se retocaba, pero no se ponía en marcha, digamos, un proceso tan largo, tan costoso como es el hacer una nueva catedral. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Almudena de Madrid. La Almudena de Madrid ha durado muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿no? Se ha terminado en la época, me parece que fue cuando era arzobispado de Dorruco, pero ha estado, bueno, muchísimos años, es decir, casi pues más de un siglo, pues en construcción, ¿no?, por así decirlo, con parones, etc. Bueno, el tardar una catedral no es una cosa rara, ¿no? Estos edificios tan costosos, tan decorados, tan grandes, bueno, pues siempre pasaba que, bueno, se empezaba porque había dinero, pero en un momento determinado, pues el dinero se acababa, venía una crisis económica y, bueno, pues las obras se paralizaban y había que esperar, digamos, a recuperar, digamos, el fondo para poder reiniciar de nuevo las obras, ¿no? Bueno, pues al igual que tantas otras catedrales, a Cádiz le pasó lo mismo, no es una cosa excepcional. Le pasó que en un determinado momento, ahora hablaremos de ello, se acaba el dinero en varias ocasiones, ¿no? Y entonces hay que volver a reemprender las obras. Y bueno, esto también se saca una consecuencia aquí curiosa, ¿no? Y es que todos estos edificios se empiezan en un estilo y se terminan en otro, ¿no? Y a veces hay hasta 3 estilos diferentes, no depende de lo que dure. ¿Cuántas obras tenemos, cuántas grandes catedrales góticas que empezaron siendo románicas? Y algunas que terminan como la Catedral de Santiago de Compostela en barroco, o sea, esa fachada del Obradoiro que conocen ustedes tanto, que salen todas las fotos, es del siglo XVIII. Y sin embargo el templo, como saben ustedes, es románico, ¿no? Y tiene una parte románica por dentro, tiene alguna parte gótica, tiene una parte plateresca o renacentista también en el lateral, lo que es el Palacio Gelmírez, que le llaman, y luego tiene esa inmensa fachada, es la más conocida, que es la del Obradoiro, ¿no? Pero ya digo que duró muchísimo tiempo y además se fueron haciendo ampliaciones, añadidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la de Cádiz pasó algo parecido, ¿no? Algo parecido. Y bien, ¿por qué hacer una nueva catedral, como me plantea ahora? ¿Por qué no quedarse con la que se tenía? Además tenía mucha solera la catedral de Cádiz. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras construcciones que Alfonso X el Sabio emprende cuando conquista la ciudad. Parece ser que sobre la mezquita antigua, la mezquita principal, pues se reinicia, digamos, las obras para la construcción de un templo cristiano, una catedral. Iglesia mayor en esa época todavía, ¿no? Esto era también otra cosa normal. Cuando llegaban, digamos, los cristianos, igual que habían hecho a su vez anteriormente otros pueblos, pues cuando llegaban a ocupar una zona o a reconquistarla, pues lo que hacían es que erigían sobre los templos de las anteriores civilizaciones, las distintas religiones, pues erigían los templos propios, ¿no? En este caso, pues la catedral en la iglesia mayor, ¿no? En cierta manera. Bueno, pues esa iglesia mayor, catedral, ¿qué ocurre? Que en 1596 sufre una auténtica devastación.
sobre una auténtica devastación. Es el famoso asalto anglo-holandés que afectó también a San Fernando. Bueno, San Fernando entonces no era una ciudad propiamente dicha, no era, que era San Fernando, pues empezaba a ser, digamos, una zona de recreo de la gente de Cádiz. Es decir, lo que había caserías, le viene el nombre de las caserías, que sin embargo no existe en otra zona, que son las caserías, que son como pequeños cortijos, pequeñas, donde había zonas de producción agrícola, viñedos, etcétera, y luego había animales, y algunos tenían su propio embarcadero donde sacaban los productos agrícolas para llevarlos a la ciudad. O, por ejemplo, se sacaba también la sal o el grano molido también, en fin, por eso están los molinos de marea también, O sea que era una zona todavía que no era ciudad propiamente dicha, ¿no? Por eso cuando hablamos de Cádiz, en realidad, hablamos de la catedral es la diócesis de Cádiz, ¿no? Y luego se incluiría Ceuta, como bien se ha dicho aquí, ¿no? Es toda la diócesis, no solamente la ciudad de Cádiz, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos también de Cádiz, estamos hablando también de la isla de León, que formaba parte de Cádiz, aunque era de régimen señorial, como saben ustedes bien, durante mucho tiempo lo fue. Sin embargo, pues pertenecía también administrativamente, de alguna manera, estuvo adherida pues a la ciudad de Cádiz, hasta el punto de que hasta, me parece que fue en 1766, no tuvo su primer cabildo municipal. El primer acta de San Fernando como tal ayuntamiento, me parece que es de 1766, es decir, una fecha muy significativa, porque era cuando ocurre todo esto de los jesuitas que mi compañero pues les ha estado a ustedes explicando. Entonces, bueno, pues con esto, ¿qué quiere decir? Que la devastación que ocurre con los anglo-holandeses, que no solamente fue la catedral, sino que fue toda la ciudad, que quedó arrasada realmente. Hubo un replanteamiento incluso de trasladar la ciudad fuera de donde estaba construida, trasladar a un sitio más seguro, más o menos a la altura del puerto de Santa María, y prescindir de Cádiz, que se hubiera quedado como una ciudad en ruinas, como una ciudad como esta que aparecen ocultas bajo los pantanos, y que cuando los pantanos pues bajan su nivel pues se descubren, ¿no?, que están ahí, ¿no? Pues hubiera sido probablemente ruinas donde ahora estaría lleno de arqueólogos allí, ¿no? Y algunas pequeñas, en fin, casas dispersas, pero no habría la ciudad que hoy conocemos, ¿no?, en Cádiz en estos momentos. Bueno, pues al ser devastada, no quiere decir que cuando comienzan las obras de la nueva en el 18, pues siga devastada, no, se reconstruye la catedral con ayuda de los ingenieros militares, por eso tiene un carácter castrense. Si han entrado ustedes en la catedral vieja, pues es muy sobria, muy fuerte, muy digamos, en verde en altura, como muchas catedrales, pues está en plano, ¿no?, casi todo, tiene escasa altura, ¿no?, porque es una catedral prácticamente que ellos la conciben pues casi como si fuera una fortaleza, digamos, o un edificio que tiene que resistir posibles nuevos ataques, como van a venir de hecho luego posteriormente, ¿no? Lo que pasa es que no con tanto ímpetu y con tantos resultados negativos para Cádiz y en la bahía como esta de 1596, que fue única en ese sentido, ¿no? Bueno, pues bien, existía catedral, pero ¿qué pasa? Que en el siglo XVIII han sucedido varias cosas en Cádiz, que es conveniente que recordemos, que ustedes seguro saben o que recuerdan, pero que vamos a volver a recordar nosotros. Primero, en 1717 se había trasladado la Casa de la Contratación y el Consulado de Cargadores de Indias. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues son dos de las tres grandes instituciones que regulaban o que estaban presentes en el comercio, el imponente comercio que España realizaba con sus Indias, es decir, con América, con Hispanoamérica. La tercera, que era el Consejo de Indias, que tenía otras funciones distintas que no tenían que ver estrictamente con el comercio, estaba en Madrid, estaba en el Alcázar de Madrid, que era el Palacio de los Reyes, y donde estaban todos los órganos burocráticos. ¿Dónde estaba el Alcázar? Pues miren ustedes, justamente más o menos donde está el Palacio Real actual, el Palacio Real de Madrid, es decir, en esa especie, digamos, de plataforma sobre el Manzanares, una zona ya poblada en la parte baja por los hombres en la prehistoria, ¿no?, donde han aparecido por restos de mamut, etcétera, y de otros animales prehistóricos, ¿no? Bueno, pues en esa zona es donde existía el Alcázar, y ahí es donde se reunía el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, que era, ya digo, el tercer órgano en importancia dentro de lo que es el organigrama de las relaciones con América. Y la Casa de la Contratación y el Consulado de Indias, que son los que se trasladan a Cádiz en 1717, pues son las dos grandes instituciones del comercio de Indias, de la carrera de Indias, como se la conocía, y se la conoce todavía hoy en los libros, ¿no? Carrera de Indias, ¿no? Bueno, pues digamos, 1717 ocurre eso, pero no era una novedad para Cádiz, era como una fruta madura que iba a caer en cualquier momento, porque ya de hecho Cádiz había sustituido a Sevilla, que era la otra rival, por así decirlo, la otra competidora,
digamos, en esa carrera de Indias, en la cabecera del monopolio con las Indias. Es decir, era de donde salían, o obligadamente tenían que salir legalmente los barcos y entrar, que iban a ir a Indias a comerciar. Era donde se llevaban los... se embarcaba y se desembarcaba en buena parte, aunque luego subían hasta Sevilla, porque Sevilla seguía participando, pero ya no como cabecera única del comercio con Indias. Lo ven ustedes, luego eso es un reforzamiento para Cádiz y la bahía, no nos olvidemos la bahía, un reforzamiento importante, un reconocimiento además del Estado por parte de la corona, un reconocimiento de que Cádiz había llegado a un nivel en importancia que hacían conveniente el que se trasladase, abandonase en la ciudad de Sevilla la casa de contratación y el consulado de cargadores, donde habían estado ubicadas desde principios del siglo XVI, para trasladarse a Cádiz. Esto era ya, digamos, un reforzamiento a esa medida anterior de 1600, la fecha era 1679, 1680, entre las dos, porque hay dos decretos, uno de finales del 79 y otro de comienzos del 80, donde se otorgaba a Cádiz, digamos, la cabecera del monopolio de Indias. ¿Por qué monopolio? Se pueden ustedes preguntar, ¿por qué un monopolio? Hombre, porque un monopolio es más fácil de controlar por parte del Estado, porque significa que todos los barcos entran y salen de una misma ciudad, y que por lo tanto las operaciones mercantiles y las operaciones administrativas se realizan en un lugar. Es mucho más fácil de controlar eso que cuando se trata de estar dispersa, digamos, en distintos puertos. Y eso fue la razón, en una época en que además estaba vigente el mercantilismo como idea fundamental, digamos, del comercio, pues es lo que llevó a la corona, a los reyes católicos básicamente, y luego posteriormente sus sucesores pues fueron haciendo, siguiendo siguiendo con lo que habían inaugurado los reyes católicos, el crear un monopolio para el comercio con Indias. Es decir, que no podían los particulares, por su propia cuenta y riesgo, sin la autorización de la corona, digamos, participar en ese comercio. ¿De acuerdo? Y es más, también indicaba otra cosa más, que el que quería comerciar con América, aunque fuera de la misma España, fuera del territorio nacional, diríamos, tenía que hacerlo a través de Cádiz. Es decir, por lo tanto, que tenían que tener aquí, digamos, algún mediador, algún representante, digamos, un comptoir, como dicen los franceses, digamos, para poder ejercer ese comercio con las Indias. Bueno, pues entonces el traslado del monopolio a Cádiz pues significaba un espaldarazo, un reconocimiento, algo, no tengo tiempo de entrar en ello porque estaría mucho rato aquí hablando de ello, a un reconocimiento, a un proceso que viene ya casi desde el siglo XVI, desde al poco tiempo de establecer en Sevilla el monopolio, digamos, a partir de entonces empieza ya la rivalidad entre Sevilla y Cádiz empieza lógicamente a plantear bueno, pues sus condiciones físicas, que son muy buenas, y que a medida que va creciendo en el tiempo, digamos, la navegación, que los barcos se van haciendo más grandes, etcétera, etcétera, pues cada vez se queda en mejores condiciones la bahía de Cádiz, mucho más amplia, mucho más ancha, que tener que ascender o descender el río Guadalquivir. Imagínense ustedes si han hecho el viaje desde Sanlúcar, han subido pues un viaje muy bonito, por cierto, ¿no?, hasta Sevilla o han bajado, pues verán ustedes, hombre, no está igual, el trazado del río no era el mismo que es ahora, ¿no? Pero es un río con muchos meandros, es decir, es un río con unas desigualdades, digamos, en cuanto se refiere a la profundidad del agua, y por lo tanto, y con creación de bancos de arena, con obstáculos de todo tipo que a veces pues dificultaban enormemente la subida o la bajada de los navíos. Navíos que a Dios cada vez se van haciendo más poderosos, más grandes, de mayor tonelaje en definitiva, ¿no? Bueno, pues bien, esa era una de las razones, ¿no? Es decir, Cádiz pesaba ya mucho, digamos, y la catedral antigua se estaba quedando pequeña. Se estaba quedando pequeña, además no estaba en muy buen estado. Al parecer, según dice la documentación de la época, pues aunque se había hecho la reforma después de 1596, pero estamos ya en 1700, cuando empieza la catedral nueva, es 1722, han pasado ya muchos años, ¿no? Y entonces ya se había, a pesar de las obras que se habían hecho, pues estaba ya, parece ser, bastante deteriorada. Y además ya la población, que había crecido enormemente, pues no tenía capacidad, digamos, para antes iba todo el mundo a misa, no es como ahora, que van ahí un poquito menos gente, ¿no? Pero antes iba todo el mundo, todo el pueblo, era un pueblo confesionalmente católico y la misa formaba parte, digamos, no solamente de su identidad, ¿no?, sino también pues de su fe y de su creencia, ¿no? Y entonces la misa era, como saben ustedes,
los domingos sobre todo, pero también las grandes solemnidades era obligatoria, la iglesia lo tenía establecido así, y la gente pues llenaba los templos. Mi compañero ha contado el 1 de noviembre de 1755, no sé si se les ha dicho, no lo recuerdo, que precisamente causó mucha mayor mortalidad precisamente porque cogió la gente precisamente en los oficios del Día de Todos los Santos. Estaban dentro de las iglesias, se les hundió el techo encima, algo lo que podía haber pasado en el colegio de las monjas de las esclavas en Cádiz, de haber estado los niños dentro. Eso hubiera sido una tragedia para toda la gente de Cádiz enorme y para todo el mundo, porque hubieran muerto muchísimos niños, ¿no? Al hundirse el techo completamente. Pues se hundieron los techos, y luego un incendio después, es decir, para rematarlo, ¿no? Todo esto terminaba con incendios porque se caían las velas, se caían. Antes el alumbrado era todo a base de velas, entonces cuando las velas se caían pues ardía, y en la madera pues ardía rápidamente todo, ¿no? Bueno, pues eso es curioso porque luego posteriormente, hace como 15 años, una cosa así, ha habido otro incendio en la misma zona donde comenzó los incendios del 1 de noviembre, que es una zona de la Baixa, que le llaman, ¿no? Donde están los almacenes del Chiado, no sé si conocen ustedes Lisboa, pues ahí comenzó un incendio pavoroso que se cargó casi prácticamente toda esa zona, ¿no? Que es una zona de las más bonitas de Lisboa, ¿no? Que está cerca, pegando a la ría, ¿no? Pegando, bueno, al mar de la Paja, ¿no? A la desembocadura del río Tejo, del río Tajo, que es el nombre que nosotros le conocemos. Bueno, pues entonces eso era otro aspecto, y luego evidentemente pues hay otra cosa que se une también a esa necesidad, a eso de querer hacer una nueva catedral, que es por un lado pues que hay dinero, que Cádiz hay mucha riqueza, y no olvidemos que el dinero también está presente en muchas cosas, ¿no? Si no hay dinero, pues por muchos buenos proyectos que tengas y lo que sea para financiarlo, pues al final los proyectos de alguna forma tienes que sacar el dinero de algún lado, ¿no? Porque si no es muy complicado el poder poner en marcha ningún proceso, y más tan largo y tan costoso como el de una catedral, ¿no? Pero claro, ¿es suficiente solo el dinero? No, también había la fe de la gente, es decir, que invertía su dinero en eso, porque ahí no iban a sacar ninguna productividad. Es decir, que invierte dinero, un rico comerciante que invierte su dinero en una catedral, bueno, pues, ¿qué va a sacar? Eso no es un negocio, que luego lo venda y lo que sea, ¿no? Es decir, había también la fe de la gente, ¿no? La fe que hacía que mucho de ese dinero, bueno, pues como se ha invertido mucho, ustedes son cofrades de los que están aquí, seguramente, si no todos, una mayoría, ¿no? Pues usted también sabe muy bien que, ¿por qué tienen esas riquezas, sobre todo las cofradías más antiguas? Bueno, pues porque ha habido una serie de donantes que han dedicado su dinero pues a donar sus joyas, o a donar pues la corona, o a donar lo que sea, y eso con el paso del tiempo va acumulando, digamos, una serie de riqueza y de arte enorme, ¿no? Que no hubiera sido posible si no hubiera sido por la fe de esas personas, ¿no? Entonces hay la fe. Ahora ese dinero se lo gastarían pues en yates, se lo gastarían en hacer un viaje a las Bahamas, el que tuviera dinero, se decían, bueno, pues en ir yo qué sé, pues a Haití, o bueno, Haití no, Haití no es, no, a Punta Cana, iba a decir, a Punta Cana, un sitio así, no se gastarían en eso. Una iglesia había gastado el dinero, pero en esa época sí lo hacían así, porque la mentalidad era muy diferente a la que podemos tener ahora, ¿no? La mayor parte. Hoy día la vería con horror la gente. Mira, que invertir, ya pueden invertir en otras cosas más productivas, al invertir en una catedral. Anda, que no costó la almudena y nada, no criticó a la gente ni nada. ¿Para qué van a terminar? Si está bien así, bueno, déjenla y ya está, ¿no? Gasten ese dinero en otra cosa y tal, ¿no? Es decir, hoy día no hay un valor, digamos, contra de que lo sagrado también exige de alguna manera pues una inversión mayor, es decir, es como un reconocimiento, una glorificación de aquel a quien está representado, digamos, en esas imágenes o en esa iglesia, lo que sea, ¿no? Eso hoy día se ha perdido y la gente no lo ve nada más que en la parte, digamos, pragmática o práctica, ¿no? Es decir, el dinero debe invertirse pues en otras obras de caridad, en obras de lo que sea, que también está bien, no digo que no, pero que la mentalidad ha cambiado, no es lo que quiere decir. Es decir, había una fe y una devoción, ¿no? Que en otras épocas pues no va a existir, ¿no? Sobre todo en las épocas a medida que nos vamos acercando a nuestro tiempo de alguna manera. Bueno, voy a pasar un poco de largo, muy rápidamente, porque ya me ha comido el terreno mi querido compañero anteriormente, y entonces ya explicar un poco pues algo que yo les iba a decir. Bueno, ¿qué relación tiene esto? Hemos dicho con el dinero, lógicamente, tiene que salir dinero de algún sitio. ¿Y quiénes van a ser fundamentalmente esas personas que van a colaborar, digamos, con su dinero, con parte de sus beneficios? Pues los comerciantes. Porque Cádiz, y ya digo, vuelvo a hablar de Cádiz, y hablo también de San Fernando, buena parte, pues son ciudades burguesas, son ciudades donde el comercio pesa mucho.
Y entonces, a diferencia, por ejemplo, Jerez, a diferencia de Sevilla, o de estas poblaciones más del interior, que son poblaciones en realidad más bien agrícolas, que dependen más del campo, y por lo tanto es una estructura social muy diferente a la de Cádiz. La estructura social de Cádiz es una estructura social de sector terciario, y dentro del sector terciario fundamentalmente comerciantes en toda su gama, desde los más ricos, los negociantes, los hombres de negocios, hasta los mercaderes o tratantes, ¿no? Que sería, digamos, la última escalafón, ¿no? Dentro de la pirámide, digamos, de social, ¿no? De los comerciantes. Bueno, pues estos comerciantes tienen su institución, ya he hablado de ella, que es el Consulado de Cargadores de Indias, y esta institución va a afrontar en buena parte pues, el inicio de la puesta en marcha de las obras. Hay detrás un obispo que es el que, bueno, pues ha hecho una visita a las iglesias de la diócesis, ¿no? Que ya les han hablado ustedes, el famoso Lorenzo de Armengual y Mota, Lorenzo Armengual, del cual ya viene con la idea un poco, probablemente pues aconsejado, no sabemos el proceso porque no está estudiado que yo sepa, ¿no? De cómo llega él a concebir, si es que la haya concebido o son otros los que lo conciben en lugar de él y le animan a él, ¿no? Para que se haga una nueva catedral, y a él se debe, por lo tanto, el momento en que se va a poner en marcha esta, la catedral nueva, al igual que a la creación de la iglesia de San Lorenzo, que va a ser una iglesia auxiliar. La estructura, por así decirlo, eclesial de Cádiz era muy precaria, es decir, a pesar del número de habitantes que tenía Cádiz en el siglo XVIII, sin embargo, digamos que realmente pues, estuvo con mucho tiempo con una sola parroquia, ¿no? Lo cual hoy día, pues, que hay tantas parroquias, puede parecer un poco chocante, ¿no? Y Cádiz, la primera parroquia, pues va a ser, Cádiz, San Fernando, pues va a ser la iglesia mayor, en realidad, en la que actúa como parroquia. Es decir, que va a estar mucho tiempo, ya digo, una estructura bastante básica, ¿no? Bastante de andar por casa, ¿no? En cierta manera. Bueno, pues digamos que en esta época, pues es cuando se llega a un acuerdo y se decide empezar las obras de la catedral en 1722, como saben ustedes muy bien. Hemos de decir que ya, digamos, por esa misma época, pues un poquito antes, en el año 1721, ya se había donado, o sea, se había financiado esa custodia tan maravillosa que ustedes verán que le llaman la custodia del millón, la custodia del millón, que es ese cogollo, ese central que aparece, digamos, en todo ese templete que sale a la procesión, que procesiona el día del Corpus. Bueno, pues había sido financiado no por comerciantes, pero sí por un hombre que lógicamente tenía mucho que ver con América, que llevaba un apellido ilustre, Miguel Calderón, que llegó a ser virrey de la Nueva España, ¿no? Miren ustedes, Cádiz era un lugar de paso de militares, de obispos, o que van a ser obispos, de virreyes, o que van a ser luego virreyes, de gobernadores, de religiosos, de libertadores, entre comillas, de América. Es decir, por aquí pasó nuestra Toquisqui. Es decir, todos tienen algún momento en sus familias o algunos de los que vienen de origen español que pasaron por aquí en un determinado momento, porque era el puerto de embarque hacia América, el puerto fundamental de embarque, y sobre todo en el siglo XVIII, evidentemente, aunque ya antes se embarcaba para América, pero bueno, competía un poco más con Sevilla, aunque Sevilla era mucho más trasto para poder ir a Sevilla, bueno, ahí que había que subir el Guadalquivir, pasar el río, en fin, lo que hemos hablado ya tantas veces, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues digamos que ya existía eso, existía esa custodia, ¿no? Por lo pronto ya pues un elemento importante, pero para hacer la catedral se necesitaba primero despejar los solares, Ya hemos visto que hasta el siglo bien avanzado, el siglo XIX, todavía el terreno donde estaba ubicada la catedral nueva, pues era un terreno todavía muy ajustado, es decir, muy pequeño, muy reducido el espacio. Con todo y con eso hubo que tirar casas, aquello estaba todo. Si ven ustedes bueno, no la maqueta, porque la maqueta ya es posterior, digamos, pero si ven ustedes algunos planos de la ciudad, aquí creo que han puesto el de Aramburu, ¿no? Pues de Aramburu, pues ahí verán ustedes cómo, bueno, pues en la zona donde va a ir luego la catedral, pues había casas y había callejuelas, ¿no? Está donde vive Arbolí y otras, ¿no? Entonces, digamos que hubo que, limpiar todo aquello, tirar casas para empezar a construir la catedral famosa. Y la fuente de financiación, también ha hablado él, yo solamente ya digo paso muy rápido, pues va a ser el comercio. Es decir, el Consulado de Indias, pues lo que ofrece en un primer momento, pues es el ofrecer una cantidad, es decir, una cantidad copiosa, para que sirva, digamos, para comenzar las obras, ¿no? Sin embargo, esta cantidad, pues era una cantidad puntual.
era una cantidad puntual. ¿Y qué quiere decir puntual? Me parece que eran 4.000 ducados, me parece que fue lo primero que dieron. Era una cantidad buena, pero puntual. Y claro, una obra no se puede, que va a estar en el tiempo pues viva durante bastantes años, no se puede simplemente sostener con una subvención puntual, sino que necesita una subvención, al ser posible, lo más permanente posible, ¿no? Y entonces es cuando se va a pensar, en unión con el cabildo catedralicio y el consulado, pues se va a poner, primero se va a hacer que de los galeones y flotas que iban y venían a Nueva España, pues dieran 5.000 pesos, ¿no? Y luego ya posteriormente se va a poner ya un impuesto, digamos, fijo. ¿Cuál va a ser ese impuesto? Bueno, el consulado de Indias, sabe usted que se financiaba también del comercio, a su vez, los comerciantes, es decir, para mantener la institución, ¿no? Y los órganos de gobierno del consulado, ¿no? Y había un impuesto muy famoso, muy importante, que era muy criticado también en cierta manera, que era el impuesto que se llamaba de Balbás. El impuesto de Balbás o de Balbás era un impuesto que gravaba sobre el impuesto de avería, es decir, un impuesto sobre otro impuesto, ¿no? El impuesto de avería era que buena parte un 1% de las mercancías que venían de América, pues tenían que pagar, digamos, como una especie de peaje, ¿no? Con esa cantidad, ¿no? Entonces, sobre esa cantidad se va a hacer lo que se va a traer el 0,25% del 0,25%, la cuarta parte del impuesto. Por eso también se le va a llamar el cuartillo, es el nombre que va a recibir, el cuartillo, ¿no? Y entonces se les ofrece, digamos, a los que se van a encargar de la catedral, de pagarles, digamos, primero durante un cierto tiempo, con la idea de poderlo hacer como ya una cosa fija, ¿no? Y de hecho el cuartillo pues va a durar hasta bien avanzado el siglo XVIII, o sea que va a perdurar, ¿no? Bueno, a cambio de esto, ¿qué ofrecían los canónigos de la catedral? Pues obviamente las relaciones con los comerciantes solían ser bastante buenas, ya habían financiado antes de la catedral más cosas, en iglesias, etcétera, y entonces los que le van a ofrecer pues una serie de beneficios, ¿no? A veces les daban algún cargo, ¿no? Dentro del cabildo, otras veces pues en una de las veces les van a dar una capilla dentro de la catedral. Yo no sé si se conserva esa capilla como tal, yo no he logrado descubrirla, he estado mirando un poco a ver cuál era de las capillas que les ofrecieron y si al final cuajó, digamos, el ofrecimiento o se quedó en nada, en un simple, digamos, deseo, ¿no? Bueno, entonces digamos que ese cuartillo pues fue fundamentalmente el que fue financiando todas las obras de la catedral. A la época posterior también se va a añadir algo, y es la creación de una junta cabildo y comerciantes del Consulado de Indias para, de alguna manera, primero que el cabildo catedralicio dé cuentas, digamos, de los gastos y los ingresos, etcétera, que había habido, y también para que esta junta, pues, de una forma estable, vaya ofreciendo el dinero, digamos, a medida que se va necesitando, ¿no? Es decir, un cierto control, digamos, de las cuentas, podemos decirlo así, ¿no? Y luego eso se convierte en una junta regia, es decir, con presidencia, entre comillas lo de presidencia, del propio rey. Esto es en la época ya de Carlos IV. Lo que pasa es que esa junta regia pues va a funcionar poco y van a empezar a paralizarse un poco las obras o a ralentizarse, porque a partir de 1796, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cambia totalmente las tornas de la situación de la ciudad. Si el siglo de oro de la ciudad de Cádiz, podemos decir que va desde 1678-79, desde 1671 y 1680 hasta 1796, por fijar una fecha, digamos que a partir de 1796 entramos en otra fase, que es una fase que afecta a toda la bahía en general, no solamente a Cádiz, que va a ser una fase, digamos, de paulatina recesión, o de estabilización, pero no de avance o de desarrollo como había sido en la época dorada, ¿no?, de Cádiz, que es el conjunto del siglo XVIII y buena parte de finales del siglo XVII, ¿no? Y entonces ya digo que en ese caso pues se quedó las obras se fueron poco a poco ralentizando, paralizando, y por eso entramos en el siglo XIX. Hubo que incluso que despedir pues en algún momento determinado, en varias ocasiones, digamos, al arquitecto y también al aparejador, lo que sería el equivalente al aparejador, y digamos porque se habían quedado sin dinero incluso para pagar los salarios de los mismos, ¿no? Bueno, entonces pues eso llegó en un momento ya un poco tardío, en un momento de crisis general del comercio, y eso va a hacer, pues eso, ya digo, que las obras se paralicen durante algún tiempo. Bueno,
Al final las obras salen adelante, ya no voy a entrar en ello, todo el siglo XIX, pues ya han visto ustedes como a través de varios obispos se toman interés en el tema y vuelve otra vez, ya quizá con no el protagonismo que había tenido los comerciantes hasta ese momento, sino ya con el protagonismo de otras entidades que todavía habría que estudiar, ¿no? qué entidades son las que van a, digamos, a participar en sustitución de lo que los comerciantes habían hecho pues en esta obra, ¿no? De alguna forma. Bueno, el Cádiz del siglo XVIII, el Cádiz donde surge la catedral. Vamos a ocuparnos también muy a grosso modo de él, ¿eh? ¿Cómo era este Cádiz del siglo XVIII? De esta época dorada, ¿no? Que es cuando la parte mejor de la catedral, ¿no? Hasta 1796 aproximadamente. Voy a hacerlo, para hacerlo más gráfico, le voy a dar, y así con eso se relaja un poco también mi intervención, 5 testimonios de la época, 5 testimonios de la época de personas que conocieron la ciudad en esa época y que nos dan, si analizamos cada uno de estos textitos pequeños que voy a leer, nos puede dar, digamos, una de las facetas de la ciudad en el siglo XVIII y de la bahía, y de la bahía, porque no olvidemos que en 1717 es el gran momento ya que empieza San Fernando a crecer y a convertirse en una de las ciudades industriales más importantes de España, con los astilleros. Es cuando se crea el departamento marítimo y es cuando empiezan a funcionar los astilleros, que se va a convertir, fíjense usted la población, ahí tienen la maqueta todavía, lo que sería el barrio de San Carlos, ¿no? Que era un barrio que se hizo, es profeso, no se terminó al final, pero es profeso, digamos, para llevar a cabo pues todas las obras, toda la fabricación o todo lo concerniente a la fabricación de los barcos. Se establecieron algunas fábricas de jarcias, de velamen, es decir que fue un momento, y luego hubo otras industrias, que no me da tiempo de hablar todo esto, pero que sepan ustedes que el impulso a una cierta industrialización se va a dar en el siglo XVIII en San Fernando. Eso va a distinguirlo ya de Cádiz, va a empezar a distinguirlo, porque en Cádiz no va a haber, digamos, algo parecido, ni siquiera de lejos, a lo que serían los astilleros. ¿De acuerdo? Bueno, pues bien, voy a darles esos testimonios, fíjense ustedes muy bien. Este es un extranjero que, además, están por orden cronológico más o menos, ¿no? Es de Bourgoin, que dice lo siguiente, llama a Cádiz, dice de Cádiz, cita, Cádiz es lugar de cita, de las riquezas de los dos mundos, Europa y América. En esta posición, es esta posición la que hace de ella centro de todo el comercio, se entiende, del viejo continente, ¿no? Que se hace a las Indias occidentales y por consiguiente, dice a continuación, es una de las más opulentas ciudades de Europa. Una de las más opulentas ciudades de Europa. Hombre, no es un español que peque de chauvinismo, ¿no? Y que diga, bueno, como es español, ¿qué va a decir? ¿No? Sino que es un extranjero que conoce la situación de la ciudad, que ha venido en ese momento dorado de la ciudad, y eso que estamos todavía en unas fechas iniciales del 18, y que ha visto la ciudad de esa forma, y que se fija fundamentalmente, lo que más le llama la atención es la opulencia, que es uno de los signos de Cádiz. Claro, imaginarse. Yo por eso les digo muchas veces a la gente cuando doy alguna conferencia sobre Cádiz, en el mismo Cádiz, en otro lugar, digo, qué difícil es imaginarse, conociendo el Cádiz de hoy, que esto fuera tan distinto a lo que era el siglo XVIII. Es difícil imaginarse la situación de la ciudad, el ambiente de la ciudad, ¿no? Las vestimentas de la ciudad, el abandono de las chanclas y las calzonas en esa época que todavía no habían aparecido, ¿no? Entonces la gente iba pues con medias de seda, con chupas, con unas chaquetillas, en fin, de colores, de seda también, en fin, qué difícil es ver lo que ha cambiado, ¿no? La situación, ¿no? Bueno, pues entonces, es el testimonio de Bourgoin. Barbieri, un italiano que llega en 1762, dice lo siguiente, dice, es una feria de la Europa en que solo, subrayo lo de solo, se trata del compra y vende. Solo se trata del compra y vende. No dice qué bonita es Cádiz, hay que ver el ambiente que tiene, hay que ver las tabernas, no sé qué. Solo se compra y vende. Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, lo que podía ser el ambiente un poco del Cádiz de la época. Otro tercero, más conocido, de Laborde, que dice lo siguiente, al viajar a Cádiz, este ya es de principios del siglo XIX, tenía que haberlo puesto un poco al final, pero bueno, lo expresa además sin ambajes, ¿no? Dice, es una ciudad de un gran, subraya, comercio, donde el espíritu de especulación y de negocio es preeminente. El espíritu de especulación y de negocio es preeminente. Es decir, es una ciudad especulativa, ya veremos por qué. Buena parte de los beneficios de Cádiz son, por supuesto, en última instancia del comercio, pero llevados a través de la especulación, a través de los créditos. A través de los créditos, y ahí para hay una fórmula que luego no sé si no va a dar tiempo, que es el riesgo marítimo, ¿no? Ya hablaremos de él si nos da tiempo.
Testimonio este es un testimonio inédito de una carta que escribe Simon Fournier a su hermano Bartholomé Fournier. Son dos franceses, comerciantes ubicados aquí, que trabajan para la casa que está en Francia, ¿no? La casa matriz, en 1762. Y le dice a su hermano en la carta, y una carta es usted que no está para ser leída nada más que por el que la recibe. Es interesante porque como testimonio es mucho mejor siempre que los testimonios de la administración o testimonios de una novela o lo que sea, porque normalmente están ya pensados pues por eso, para recrear, digamos, al lector que le agrade o para crear algún estado de ánimo dentro de la persona que lee, ¿no? O las personas que leen, ¿no? Dice lo siguiente, dice, el comercio de esta plaza de Cádiz es muy diferente al de Marsella, Lyon, etcétera, donde se siguen varios ramos, varias actividades, ¿no? varios ramos. Mientras que aquí en Cádiz todo se reduce a vender y cargar para las Indias. A vender y cargar para las Indias. Cargar, ya saben ustedes, de ahí viene esa palabra luego se va a quedar en las procesiones, se va a quedar en las hermandades, ¿no? Los cargadores, ¿no? Mientras que en Sevilla son los costaleros, como saben ustedes muy bien, ¿no? Pues una ciudad agraria, agrícola fundamentalmente, ¿no? Y aquí es una ciudad de cargar las mercancías, ¿eh? Y ahí viene la palabra cargadores, y el estilo de llevar incluso los pasos, ustedes lo saben mejor que yo, de las procesiones aquí, de las hermandades aquí, a diferencia de Sevilla o de otras ciudades. Bueno, bien, y por último este testimonio de Fray Manuel de Herrera, que tuvo un papel extraordinario, digamos, para conseguir que Sevilla para que no regresara el monopolio y las dos instituciones, el consulado de cargadores y la casa de contratación a Sevilla otra vez, ¿no? Lo envió el ayuntamiento, era un abogado, bueno, no tengo tiempo de hablar de él. Dice, el comercio de Indias se compone, esto es un poco barroco al habla, de su forma de expresarse, el comercio de Indias se compone, nos da una visión de lo que era el comercio de Indias magnífica, el comercio de Indias se compone de alambicadas sutilezas y astutas máximas, de individuos de todo el orbe, y son tales sus perspicaces arbitrios, sus no imaginados secretos, que en tocar alguna circunstancia al parecer fácil, para grande utilidad en el comercio, se forma una hidra de tantas monstruosidades como remedios se le quieren aplicar después. Es decir, el comercio es de una sutileza, de un conocimiento, de una sabiduría, de una astucia, que cuando se pretende variar, modificar, digamos, alguna de sus... Por ejemplo, imponiendo impuestos más gravosos, en cuanto tocas todo el comercio en general. Porque entonces, ¿qué pasa? Que parte del dinero se huye, que parte del capital se va para otra parte, y trastocas todo lo que es, digamos, el comercio en general. Y esto pasa en general, podemos decirlo, en la economía, ¿no? En la economía, cuando tocas un elemento, afecta a toda la economía, ¿no? Basta con que tú subas un impuesto muy delicado para que buena parte de las personas que les afecta ese impuesto se vayan a otro sitio a invertir, porque aquí no les interesa. Es así, ¿no? De claro. Bueno, bien. Bien, y aparte de estos testimonios, luego, claro, todos los estudios que se han ido haciendo de Cádiz en el 18, pues nos dan una imagen de Cádiz, bueno, pues francamente, bueno, que nos hablan de ese esplendor, de que es la Golden Age, ¿no? De la edad dorada, que todos los países han tenido su edad dorada, ¿no? Por ejemplo, en Holanda fue el siglo XVII, ¿no? En Francia también va a ser el siglo XVIII de alguna manera, ¿no? Bueno, pues la época dorada de Cádiz fue precisamente el siglo XVIII, arrancándolo, ya digo, en ese último tercio del siglo XVII. Fíjense ustedes algunos signos, digamos, de ese esplendor, ¿no? Un dato muy importante tiene que ser el del crecimiento demográfico. Si hay crecimiento demográfico, digamos, es porque hay dinero, porque la gente se anima a tener más hijos, porque llega más gente de fuera, y eso es lo que hace crecer una población. Si la población va en recesión, bueno, ¿qué está pasando con Cádiz ahora hoy día? Hay dos fenómenos, sabe usted que Cádiz está escupiendo población, escupir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es un término figurado, ¿no? Está quedándose con menos población cada vez, ¿no? Bueno, esto se ve a dos factores fundamentalmente. Uno, lógicamente, la mentalidad de los matrimonios, que ha cambiado notablemente, ¿no? Y de la mujer, por otro lado, y luego, fundamentalmente también, bueno, a que no hay trabajo. Ya no hay trabajo, pues la gente huye, se marcha, y por eso la población envejece, y cada vez más viejos, y bueno, y los jóvenes pues van a buscarse la vida. Yo tengo una hija en Londres, o sea, hace ya 12 años, o sea, con eso les digo todo, o sea, que lo vivo en mi propia carne, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco la situación. Si hay trabajo, ¿qué pasa? Que eso atrae gente en busca, digamos, de fortuna, y si hay posibilidades de fortuna, ¿cómo diría yo?, de oportunidades,
de oportunidades. Eso tira mucho de la gente. Cuando hay oportunidades, digamos, la gente viene. Si no hay oportunidades, no hay salida, no hay eso, la gente no viene. Bueno, pues el crecimiento demográfico de Cádiz en el siglo XVIII no es debido tanto a que las mujeres tengan más hijos que en otras épocas o en otros lugares, sino fundamentalmente a la inmigración, a la gente que viene de fuera, sobre todo, tanto extranjeros como nacionales, tanto extranjeros como nacionales. Mayoritariamente las mujeres vienen del entorno, de la zona de Andalucía occidental. A medida que vamos alejándonos, pesan más los hombres, ¿no?, en la inmigración. Inmigran más los hombres, cuando más afuera, más lejos nos vamos, ¿no? Bueno, pues fíjense ustedes, un crecimiento entre 1650, antes, por lo tanto, de que se declare la cabecera del monopolio en Cádiz, y 1786, la época de mayor apogeo, los años 80, un crecimiento del 223%, el número de habitantes, 223%. Claro, ¿esto qué produce? Produce muchas cosas, ¿no? Primero, que la vivienda de Cádiz sea singular, como la de San Fernando, porque San Fernando sigue el mismo proceso de Cádiz, tiene sus torremiradores, menos que Cádiz, utiliza más la reja, más en el sentido andaluz clásico que Cádiz, pero tiene también las mismas tipologías en cierta medida, ¿no?, San Fernando, ¿no? Bueno, pues porque también está afectada lógicamente por el crecimiento demográfico y por el crecimiento de San Fernando en el siglo XVIII pues es también bastante encomiable, ¿no? Bueno, pues digamos que una arquitectura específica, ¿no? ¿Cuál es esa arquitectura? Primero, una arquitectura que crece en altura, porque es necesario acoger mayor número de habitantes, y por un problema añadido, que Cádiz no tiene terreno. Ese es un problema crónico de Cádiz, lo saben ustedes. Si quieren comprarse una casa en Cádiz, les va a costar mucho más caro, y eso que ha subido ya mucho los pisos en San Fernando, pero le va a costar mucho más caro que comprársela aquí. ¿Por qué? Porque es que no hay espacio para construir, y el poco espacio el que podría construirse está todavía ocupado. Ahora hablan de que se van a tirar pues toda la zona franca y todo eso, y que se van a hacer, pero de momento no se ha hecho, ¿no? Entonces el precio... Bueno, esto genera, a su vez, fíjense usted cómo va todo conectado en la historia, ¿no? Esto genera que una fuente de inversiones de estos comerciantes no sea solamente el comercio, sino que sea también el mundo inmobiliario, los inmuebles. Casi todos ellos, si ustedes ven los testamentos, yo he visto unos cuantos, en los testamentos de ellos ven como dentro de cuando legan a sus herederos pues lo que tienen, ¿no?, las posesiones que tienen, aparecen casi todos ellos tienen viviendas compradas, alquiladas, a veces, y propias, evidentemente, ¿lo ven? Y eso, fíjense usted, que ha determinado incluso hasta el día de hoy. Todavía en el día de hoy hay mucha gente que vive, bueno, el estanquero de mi barrio, tiene en la misma calle tiene 4 o 5 locales que alquila. O sea, con la renta eso lo claro no, porque tiene 3 que están desocupados, porque no los coge nadie, ¿no? Pero cuando ha tenido los 5, pues recibe la renta de los 5 locales, que es un complemento fijo, bueno, sobre todo si el negocio no marcha bien, porque es fundamental la diversificación. No se concentren ustedes en un único negocio, diversifiquen. Eso lo saben todos los comerciantes, o sea, no vayan a ustedes a invertir, porque si eso va mal, se hunde, se quedan ustedes con el rabo entre, perdón la expresión, el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces, esto lo sabían muy bien los comerciantes de Cádiz, y entonces usted ve que no solamente es el comercio, que invierten en créditos, préstamos, no hay banca. Aquí, hasta la época del siglo XIX, bien avanzado el siglo XIX, no hay banca aquí en Cádiz. La banca es la calle, y el tú a tú, ¿no? Yo te presto, tú me a cambio de tal, en fin, eso es. Bueno, pues entonces no hay banca. Entonces lo que hacen ellos es que invierten en créditos a través de la figura del riesgo marítimo. No tengo tiempo de expresar. Que el riesgo marítimo cubre dos cosas. Es un seguro, pero a la vez es un préstamo. Genial. Es que lo que no inventa el mundo de los negocios es que yo me quedé asombrado cuando llegué hace ya bastantes años, ¿no? Ahora ya está esto es más corriente, ¿no? Pero cuando todavía el comunismo estaba fuerte, ¿no? Llegué a la ciudad donde nació Carlos Marx, que es la ciudad de Tréveris, ¿no? Tría, como dicen ellos, ¿no? Y entonces, nada más llegar a la plaza, nos deja el autobús ahí, grandes almacenes con un nombre, Carlos Marx. Digo, si Marx se levantara la cabeza, los grandes almacenes de Carlos Marx. Digo, es que la facilidad para darle la vuelta a las cosas y sacarle punta beneficiosa, ¿no?, a todo es increíble, ¿no? Bueno, pues esto pasa igual, ¿no? O sea, que uno ve en fin, lo que han ido haciendo los negocios, y hay un sector, una parte del sector inmobiliario, otra parte en créditos importantes, en préstamos, por supuesto, en comercio, es decir, en envío de mercancías y recepción de mercancías, en compra de tierras fuera de aquí, porque aquí no hay tierras,
salvo las que tienen compradas en San Fernando, que poco a poco las irán vendiendo porque a medida que crece la población aquí, la demanda es mayor y muchas de esas tierras probablemente fueron vendidas para construcción. Pero invierten en tierras y ve ustedes, por ejemplo, la zona del Aljarafe de Sevilla, tierras que son compradas por comerciantes del Consulado de Indias. O, por ejemplo, Chiclana, que es otra zona de inversión, las tierras de Chiclana, los vinos de Chiclana. Y luego las inversiones en el siglo XVIII cuando lleguen ya, digamos, a los vinos de Jerez también, ¿no? ¿Cuál es el punto de arranque de los vinos de Jerez? Cuando digo del vino de Jerez, del marco de Jerez, pues son el comercio. Parte de la inversión que se va, digamos, a modificar la vid, que no sean solamente uvas, sino a fabricar vino, y vino cada vez de mayor calidad y más selecto para poderlo exportar a través del puerto de Cádiz. Eso es el origen de los vinos. Entonces, bueno, pues esto es otra las fuentes que veremos, ¿no? Que tendrán la inversión en industria. Ya hemos dicho que por aquí había industrias, en Puerto Real había industria, en Puerto Santa María se crean pequeñas industrias en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, ya casi al final del siglo XVIII. Lo que pasa es que se hunde. Esa sí que no sobrevive. Dura unos pocos años. Las fábricas que se ponen, que son fábricas de textiles, de sombreros, etcétera, de medias, etcétera, no sobreviven. ¿Por qué? Porque la competencia extranjera es brutal, está ya muy asentada, los productos extranjeros son de mayor calidad y además pues los precios, es decir, el coste del trabajo, el coste de los terrenos, el coste de las materias primas en Cádiz es carísimo precisamente por esa demanda de tierras que hay tan grande. Los precios son muy elevados. Eso es una coincidencia, digamos, en casi todos los comercios, que los precios son muy elevados, ¿no? Y que eso hace, lógicamente, que las inversiones al final no sean rentables, porque al final te gastas más de lo que te beneficias, ¿no? Por lo menos inicialmente. Y luego encima tuvimos el desastre de Napoleón, que ya hablaba aquí mi compañero. De Napoleón fue un auténtico desastre, pero para toda España, porque todo ese incipiente, digamos, ese comienzo incipiente de la industria, de la industrialización, del cambio que se está produciendo en la época de los terceros, se viene abajo. Por saqueo de las fábricas, por asolamiento, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Tengo ya aquí rapidísimo, es que esto no me da tiempo de nada. Bien, entonces, otro signo, voy muy rápido, ¿no? Otro signo, pues, bueno, por supuesto los interiores de las casas y los exteriores. Los exteriores son austeros, la casa típica de Cádiz, pero ahí, amigos, los interiores, esas caobas, esas alfombras traídas algunas de Asia, esas mármoles en los patios, esos alicatados antes de cometer la burrada de alicatar con azulejos estereotipados de Sevilla, que es lo que han hecho después posteriormente, el mármol. Es una prueba, digamos, de la riqueza, ¿no?, que había en estas casas, ¿no? Incluso algunas bibliotecas también, que eran muy importantes. Yo cuando llegué a Cádiz me acuerdo al principio de llegar que pude, el mercadillo se ponía alrededor digamos, del mercado central, pues había libros, algunas ediciones Príncipe, digo, pero esto como... Y no sé si me costó, me compré 2 obras, una de López Estrada, me parece que fue, y otra de no me acuerdo quién es, también otro famoso escritor, economista de la época, y no sé si me costaron 2 pesetas cada uno, forrados en piel. O sea que eran bibliotecas que se habían deshecho los hijos, los herederos, los nietos o bisnietos o lo que sea, de mala forma, y que estaban pues eso vendidos a 4 perras gordas, ¿no? Bueno, bien, entonces, ese esplendor. Otra cosa fundamental se relaciona con el ocio y la cultura. Ya hemos visto que en cultura también la catedral, aparte de un elemento religioso, un elemento cultural, porque luego hay que decorarla por dentro, luego hay que poner estatuas, luego hay que poner cuadros, luego hay que poner altar, luego hay que comprarla, por lo menos en un principio lo pensarían, aunque no llegó hasta la época de Fray Domingo de Silos, ¿no?, que es el coro. Bueno, pues todo eso requiere una inversión. Si nosotros analizamos las iglesias del siglo XVIII, en Cádiz por dentro, por fuera se mantienen básicamente, salvo pequeños arreglos, y salvo las nuevas que surgen en el siglo XVIII, que también surgen, que no tengo tiempo tampoco de hablar, pero en el interior de las catedrales se hacen unas inversiones importantísimas. Inversiones de gran calidad, porque son mármoles que traen de Génova, son púlpitos de Génova, son retablos, son, bueno, los órganos, son cantidad de cosas que tienen que importar desde fuera, de los mejores sitios, de los talleres más importantes que existen en Italia o que existen en Francia o que estén por ahí, y que son obra fundamentalmente que se debe a los comerciantes. Hombre, sin ir más lejos, la Santa Cueva.
La Santa Cueva, un hijo de comerciante que se hace sacerdote, de los más ricos en esos momentos, y que decide pues crear lo que va a ser ese aledaño de la iglesia del Rosario, ¿no? Que es la Santa Cueva, ¿no? Y que llama a Goya para que pinte buena parte de los lunetos que hay allí, y que llama marmolistas, que llama, bueno, en fin, es una que les voy a contar, la pueden ver perfectamente porque es visible, ¿no? Y luego Cádiz adquiere una fama, y para eso existe toda una gama amplia de tenderos, de, ¿cómo se llama esto?, de merceros, de tratantes, etcétera, que son las modas. Cádiz es una ciudad que se viste bien, y se viste bien, bueno, por ejemplo, la calle Ancha es una calle de modas, estaban ahí los mejores modistas. La fama de la calle Ancha de Cádiz, que ustedes todos conocerán, se debe fundamentalmente a la calle, va a ser un poco el papel de la calle Real en parte, porque la calle Real no va a tener exactamente el mismo, pero donde se van a dar también las tiendas más importantes de moda, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil el abastecimiento del último grito de que todos los países, en fin, que están en la cabeza de la moda, que son fundamentalmente Francia e Italia. Y entonces se importan todas esas, se importan mantones de Manila, de Filipinas, se importan peinetas de Carey, se importan muchísimas cosas, ¿no?, que constituyen pues el lujo de hombres y mujeres, porque los hombres también utilizan la seda, las medias de seda, esas medias a media caña que llevan en el siglo XVIII, esas chaquetillas bordadas, estampadas, ¿no? Muchas de ellas son de sedas provenientes de Francia, de Lyon, en fin, a veces también de Asia, ¿no? Entonces las tiendas es otro signo de riqueza. Y luego otro símbolo también es, bueno, la existencia en Cádiz, eso ya lo saben ustedes también, de tres grandes instituciones, digamos, para el teatro y la música. En una ciudad pequeña como es Cádiz, tengan ustedes en cuenta que hasta bien avanzado el siglo XVIII, hasta los años 80 del siglo XVIII, no surge realmente un barrio fuera de extramuros de la ciudad, que es el barrio de San José, que ya les han hablado a ustedes, que crea luego la iglesia de San José, el obispo Escalzo, ¿no?, en 1787 también. Pues hasta que no surge eso, la gente vive dentro del casco, el casco que está amurallado, ¿no?, dentro del casco antiguo, ¿no? Y en ese casco antiguo había tres instituciones, ¿no? Uno de ellos era, bueno, la Comedia Española, que era la más antigua, que lo que fundamentalmente se daba en decadencia en esos momentos ya, pues ya va a surgir toda el nuevo teatro, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, que es más un teatro didáctico, que son las obras de capa y espada y eso de nuestros autores del siglo de oro, que es la Comedia Española, ¿no?, que se llaman, había una demanda de ese tipo de obras, ¿no?, fundamentalmente. Pero luego estaba también la ópera italiana. Ya Italia en el siglo XVIII se pone un poco en cabeza de la música, no digamos ya en el XIX, la gran ópera pues es una ópera fundamentalmente pues eso, italiana. Y luego la otra es la comedia francesa, con la fama que tiene la comédie française, ¿no?, en Francia, la comedia francesa también, que trae obras incluso algunas muy atrevidas, ¿no?, de la época, ¿no?, se atreven incluso a poner una obra de Voltaire, ¿no?, que era uno de los malditos, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, por sus críticas, digamos, al establishment, y crítica social y crítica política, religiosa, etcétera, ¿no?, de alguna manera. Bueno, bien, ¿qué más tengo yo que decir? Bien, pues nada, quiero decir, perdón, ya porque falta, no quiero agotarles a ustedes más. En resumidas cuentas, la fuerza, el poder de Cádiz, como hemos dicho, está en el comercio y en sus comerciantes. De la simbiosis de ese comercio con el mundo de la Iglesia, que no me paro tampoco a describir porque lo ha hecho ya mi compañero, pues va a surgir precisamente la Magna Catedral de Cádiz. Una catedral que evidentemente, como les he dicho a ustedes, se va a extender en el tiempo, que va a estar muy imbricada lógicamente con la marcha de los negocios, la marcha del comercio en Cádiz. Comercio de Cádiz como hidra que ha definido Francisco Manuel de Herrera, pues es una hidra de 1000 cabezas, pero que cualquier pieza o cualquier elemento incide en ella, un bloqueo, un naufragio, una guerra, todo eso es sensible, digamos, el mundo de los negocios a ello, la economía. Y en esta época, pues lógicamente lo va a ser también, ¿no?, como no podía ser menos, ¿no? Y bueno, de ahí va a surgir precisamente esa catedral, digamos, que se puede considerar hoy día, y creo que tenemos que enorgullecernos de ello, pues una de las grandes catedrales españolas, una catedral muy singular. Como van a tener ustedes seguramente aquí de algunos arquitectos o bueno, los hermanos de la Sierra, que son historiadores del arte, pues les van a ustedes describir las bondades de esta catedral y las diferencias, digamos, con otras catedrales de la época, de la misma época.
y verán ustedes cómo no se trata de una catedral cualquiera, es una catedral que tiene sus novedades, ¿no? Sus novedades arquitectónicas incluso, no atrevidas y avanzadas para la época, ¿no? Una catedral que se comenzó, como saben ustedes, en el barroco y terminó, la duración fue lo que lo hizo de alguna manera, en otra moda, que es la moda neoclásica. Muchas gracias por su atención y no sé si hay alguna pregunta que quieran ustedes hacer o algo, o quieren... Bueno, les he dado a usted nada más que un tercio, como un 25%. No se van a creer que tomando, si yo voy a saber yo para esto no vengo, vamos, solamente. O sea, que había el tercio para que ya están ustedes medio agotados, en fin, y además es hora de irse a casa. Así que, bueno, pues no sé, ¿no hay alguna pregunta que quieren ustedes? ¿Alguna? Pues nada, muchas gracias y hasta ahí. Y gracias a los organizadores. Don Manuel, muchas gracias por su disertación. Informaros que el próximo viernes...